Y para este, para este webinar vamos a estar presentes, pues voy presentando a los ponentes, mi compañero Javier Martínez Díez, que es del equipo fiscal de SIGEFI, ¿vale? A mi compañero Santiago Pérez Fortes, otro compañero del equipo fiscal de SIGEFI, y yo personalmente, que soy David Moreno, también compañero de Javier y Santiago del equipo fiscal de SIGEFI. Y aunque no ves, pues tenemos a otro compañero poco en la sala de máquinas llevando lo que es el webinar, que sería Jaime Garrido, también compañero de SIGEFI. Entonces, sin más, lo que quería mostraros era, antes de empezar, y contando que tenemos 20 minutos para intentar ajustarnos en el tiempo, pues la bienvenida que os hemos dado ahora mismo y volvemos a reiterar muchas gracias por estar aquí con nosotros y volver a escuchar lo que os podemos contar sobre los cambios legales o sobre los nuevos tributos, que son los puntos 2 y 3 que vamos a tratar hoy. Y finalmente os mostraremos la solución que tenemos en SIGEFI del Pilar 2, qué hacemos y cómo hemos integrado, cómo vamos a prepararnos para esa futura obligación fiscal del Pilar 2. Entonces, sin enrollarme más, voy a dar paso a mi compañero Javier, que os va a contar los cambios legales en la presentación anual. Continúa, Javi. Buenos días a todos y bien, como ha comentado mi compañero David, voy a hacer un breve resumen sobre los cambios introducidos en la orden 1167/2004 y 56/2004 relativo a los impuestos sobre el valor añadido y a los modelos de retenciones del 193 y 216, ¿vale? En primer lugar, pues bueno, quería dividir un poco, voy a hablar de aquello que solo afecta a no grupo y después un poco a lo que afecta tanto a grupo como a no grupo, ¿vale? Como muchos de vosotros ya sabréis, estos cambios vienen existiendo desde septiembre de 2024, ¿vale? Tanto para las declaraciones de obligaciones mensuales como trimestrales, pero eso no exime de que no vayan a afectar a los anuales y por eso este recordatorio. En cuanto al modelo 303, se establece un nuevo procedimiento, un nuevo sistema general de rectificación de autoliquidaciones mediante la famosa llamada autoliquidación rectificativa, ¿vale? Como sistema general, que esta va a incluir dos excepciones. Si la rectificación está motivada por una posible vulneración de la norma superior, se va a poder optar por esta nueva vía o mantener la solicitud de rectificación tradicional que se haciendo hasta septiembre de 2024. Y una segunda excepción, que es cuando, esta rectificación viene motivada por cuotas indebidamente repercutidas a otros obligados tributarios que estén comprendidos en el artículo 129 del Reglamento General de Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria. ¿Vale? Por otro lado, estos serían lo que solo afecta al modelo 303, el no grupo, y a los que afectan tanto a no grupo como grupo son la incorporación de nuevas casillas para introducir nuevos tipos impositivos y el recargo de equivalencia. Perdonar, voy a hacer un inciso otra vez en la rectificativa, y es que también cambia lo que viene siendo el modelo con esta nueva incorporación, ya que se incorporan dos casillas adicionales, que son la 108 y la 111, en la cual la 108 servirá para rectificaciones que no encajan en otras casillas, siempre relacionadas con discrepancia del criterio administrativo, y la 111 permitirá al contributario que pueda hacer una diferencia entre las deducciones de IVA e ingresos indebidos. ¿Vale? Y ahora voy a comentar brevemente también los cambios producidos en los modelos de retenciones, tanto residentes como para no residentes. Vale, eso lo podemos bien. Ahí está. ¿Vale? Los cambios fundamentales en estos modelos, como bien podéis ver en pantalla, para el 193 se incorporan cambios y nuevas casillas, ¿vale? Que vienen a ser pago mediador, número de orden, NIF del pagador anterior, fecha de vengo y clave de mercado. Y para el 296, los campos de código BIC del perceptor mediador, NIF del pagador anterior, procedimiento especial de retenciones
clave de mercado, código ley del perceptor y perceptor mediador. ¿Vale? En cuanto a los cambios introducidos para el modelo 193, pues el campo pago mediador vendrá modificado para las claves A, B y D, que se marcará una X, siempre en el caso en el que el perceptor sea una entidad española residente que pague rentas sujetas a retención o gestión de cobro de las mismas. ¿Vale? El segundo campo que se ha introducido, que es el de número de orden, simplemente será para identificar cada registro de perceptor. El NIF del pagador anterior será obligatorio cuando el pagador actúa como mediador de valor nacional o extranjero. Siempre y siempre este debe tener un NIF español. Luego se incorpora un nuevo campo de fecha de devengo y el último y más importante, clave de mercado. ¿Vale? Clave de mercado va a servir para identificar el tipo de mercado en el que se negocian estas acciones o valores, pudiendo ser de 4 tipos. A, mercado secundario oficial de valor español. B, mercado secundario oficial de valores extranjeros en la UE. C, otros mercados oficiales en extranjero. Y D, otros. ¿Vale? Y ahora vamos a ver los cambios que se producen en el modelo 296. ¿Vale? En el primero, código BIC del perceptor mediador viene a ser solo para las claves 1 y 2. Si el mediador es una entidad bancaria extranjera, siempre debe incluir este código BIC. ¿Vale? Luego el campo del pagador anterior, que es muy similar al del 193, ¿vale? Se verán solo afectadas las claves 1 y 2 y cuando el campo declarante pago está compuesto o se identifica como mediador. El tercer de los campos sería procedimiento especial de retenciones, que es solamente para las claves 1 y 2. El cuarto, claves de mercado, igual que el 193, no lo voy a repetir, ¿vale? Para esos cuatro tipos de mercado. El código ley del perceptor, que viene a ser que se incorpora, pues como bien dice el nombre, un código ley obligatorio para cuando el mediador está situado en el extranjero. Y el último punto, el perceptor mediador, ahora mismo va a tener dos opciones. Uno, el perceptor es mediador residente de España y dos, el perceptor es mediador situado en el extranjero, para hacer esa diferencia. Y esto sería muy brevemente pues, los cambios a introducir en las declaraciones anuales para los modelos de retenciones, tanto residentes como no residentes. Muchas gracias, Ahora, Javi. Pues pasamos contigo, Santiago, para ver los nuevos tributos. Bueno, ¿se me ve? ¿Se ha quedado allí en negro la pantalla? ¿Puede ser? Sí, pero te escuchamos, no te preocupes. Vale, fenomenal. Bueno, adicionalmente a lo explicado por Javier, vamos a comentar tres recientes medidas acordadas por el Ejecutivo. Estas medidas se enfocan principalmente en incrementar lo que es la recaudación fiscal mediante impuestos dirigidos a sectores estratégicos, como es el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca o el esperado impuesto mínimo del 15% que tiene relación con el segundo pilar, el pilar 2. Entonces, respecto al impuesto a las energéticas, se ha acordado establecer un nuevo tributo específico para las grandes empresas energéticas antes del 31 de diciembre. Tiene varias particularidades. En primer lugar, para no penalizar la transición ecológica, lo que son las inversiones que se comprometan con la descarbonización quedarán exentas de este gravamen. Es decir, se prevé que sea compatible con la descarbonización, que sería el primer punto. En caso de no llegar a un acuerdo, a un consenso antes del 31 de diciembre, el Ejecutivo lo que hará es prorrogar el gravamen vigente actual mediante un Real Decreto Ley. Eso es lo que se prevé. Entonces, bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Respecto al impuesto a la banca, digamos que el sector financiero también es otro de los sectores estratégicos que se va a ver afectado por este incremento de su carga fiscal. Este nuevo impuesto va a gravar principalmente lo que son los márgenes de intereses y comisiones de las entidades financieras y este nuevo impuesto va a tener una escala progresiva, va a ser una estructura progresiva de lo que es el gravamen. Y nos vamos a encontrar con distintos tipos, desde el 1 al 7%. El 1% será para bases hasta 750 millones de euros, el 3,5 hasta 1.500,
De 1.500 a 3.000 será el 4,8%, de 3.000 a 5.000 el 6%, y a partir o para importes superiores a 5.000 millones de euros la escala de gravamen será del 7%. Digamos que con la progresividad lo que se busca es asegurar que las entidades con mayores beneficios contribuyan a una, bueno, pues en mayor proporción, como nos encontramos con otros impuestos. Y otro tema tratado recientemente es el famoso impuesto mínimo del 15%, que se basa en una transposición a la Directiva Europea del 15% para multinacionales. Digamos que en el marco de los compromisos internacionales se va a aprobar un nuevo tipo del 15% para sobre el impuesto sobre sociedades para empresas multinacionales. Ya sabemos que por tipo, que digamos que la estructura fiscal de un grupo fiscal puede hacer que se tributa a un tipo inferior al 15%. Entonces, esta medida responde principalmente, como veíamos, a una directiva europea y lo que evita es la evasión fiscal. Las grandes empresas van a tener que tributar a un tipo mínimo independiente de las estrategias que puedan usar para reducir su carga tributaria. Y en base al esquema de la OCDE nos vamos a encontrar con tres nuevos componentes: un impuesto complementario nacional, un impuesto complementario primario y un impuesto complementario secundario. Digamos que el impuesto complementario nacional va a garantizar que las empresas españolas tributen al menos un 15% en el impuesto de sociedades. Luego, el impuesto complementario primario, que sería el segundo con el que nos encontremos, va a aplicar a las filiales de grupos españoles en el extranjero si éstas no alcanzan el 15% en sus jurisdicciones. En estos casos, la matriz española cubrirá lo que es la diferencia. Y ya por último, nos vamos a encontrar con un impuesto complementario secundario, que grava principalmente con un 15% a las filiales en España de multinacionales extranjeras, cuyos países de origen, por normativa, no aplican esta tasa mínima del 15%. Y es cierto que, en base al impuesto mínimo del 15%, estos últimos meses hemos estado trabajando y desarrollando lo que va a ser el Pilar 2, trabajando para garantizar una solución robusta y eficiente, y digamos que hemos preparado el entorno para que a través del mantenimiento se pueda parametrizar los perímetros, sabiendo que una misma sociedad puede pertenecer a varios. Puede haber una UPE, varias POPEs, Joint Venture, etcétera. Entonces, ya hemos preparado lo que es el entorno, tanto para el mantenimiento de los perímetros como para la funcionalidad del Pilar 2, que ahora David va a continuar con la exposición y os va a mostrar el desarrollo que hemos llevado a cabo. Ok, pues muchas gracias, Santi. Y cogiendo un poco el hilo que estaba comentando mi compañero Santiago, lo que vamos a mostraros a este ratito que nos queda es que hemos preparado nosotros ya en SIGEFI relacionado con el Pilar 2. Gracias por el Pilar 2, lo que hemos preparado es que vamos a tener un tratamiento de la información, lo que es un formulario 1 de individual, 2 de agregado y 3 de consolidado, pero previo al tratamiento de la información, ¿cómo vamos a tener, qué fuente de información vamos a tener para poder cargar ese primer formulario, el que van a tener que ordenar los países? Pues vamos a poder tener una integración de los sistemas de negocio, ya sea SAP, Oracle, Navision, va a haber diferentes formas de poder integrarnos si veis que fuera necesario. Clientes que ya disponen de SIGEF y tienen impuesto de beneficio, podríamos tener una integración entre el impuesto de beneficio y una serie de casillas en el formulario individual se puedan rellenar de forma automática, o que esa carga en el formulario individual que hagan los países sea a través de una plantilla de Excel o a través de manualmente puedan cargar la información. El formulario individual de cada país va a ser un formulario que vamos a poder personalizar por cliente. Nosotros ya tenemos un formulario bastante trabajado y creemos que está ya bastante robusto, que cubre todas las necesidades, pero siempre se va a poder ajustar, pues cambiamos este nombre, añadimos una línea más, podremos tener algún tipo de customización por el cliente. Entonces, el fin es, uno, que puedan cargar todos los países en un formulario individual, como os he dicho, con diferentes fuentes de información. Dos, que haya un agregado que lo que sería un poco como un consolidado, no como el consolidado de ahí, pero como un agregado de absorber la información de todos los países, tener traspuesto, creo que me cuenta bastante, si al final el formulario de Excel va a tener los datos para poder introducir cada país, pues desde que aquí, desde la matriz, vais a poder tener ese agregado con todos los campos en columnas, y tengas la sociedad para poder controlar todo lo que han cargado los países. Y luego va a haber ese consolidado que va por perímetros,
que hacen un poco referencia a lo que contaba Santi, es que se van a poder, del mantenimiento que tiene la herramienta, pues añadir sociedades, sacarlas del perímetro, o sea que va a haber totalmente, los usuarios van a ser totalmente libres para poder mantener, aumentar, quitar, cambiar las sociedades sin depender de nosotros en SIGEFI. Y una vez que tenemos la carga de los individuales, ha hecho el agregado y tengamos los consolidados por perímetros, la idea que vamos a tener en el pilar 2 es que esta información se pueda exportar, que se pueda tratar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a través de Excel, ya sean informes genéricos que tiene la herramienta o informes propios de pantalla de la solución del pilar 2, o vamos a tener una integración con Power BI, que al final todos los que ya estáis trabajando con Power BI es que tienen mucha funcionalidad añadida el poder tener los datos en el Power BI. Y antes de terminar, sí que nos queríamos enseñaros, bueno, pues que al final esto que estamos hablando no es algo que queramos hacer, sino es algo que ya tenemos, incluso que hay clientes que están usando. Vais a ver pues un poco el aspecto que tiene ya nuestro formulario, columnas que se pliegan, que se estiran, ¿no? Para poder tener más funcionalidad a la hora de ver los datos, de verlos en una pantalla, si queremos estirarlos para trabajar más. Va a tener la opción de que todos los países van a trabajar en su moneda local, y nosotros vamos a tener el tipo de cambio para que todo lo que vuelca a la matriz, todo lo que vuelva al agregado, se trabaje en moneda euro. Le damos facilidad al país para meterlo en su moneda, luego a través de un tipo de cambio lo llevamos a euro para que al consolidado vuelva en euros. Antes comentaba que decía, no, pues veis que son casi muchas veces editables, que pueden poner los importes, y tenemos también la opción de poder importar o exportar por Excel. Y un punto muy importante que también le hemos dado esa importancia, si veis, como aparte de la identificación, el formulario individual, que es lo básico, ¿no? Pues la sociedad y el formulario, que es el que estáis viendo, tenemos una pestaña específica que es de reclasificaciones, ¿vale? Donde tanto el país va a poder controlar las reclasificaciones que haya realizado a otras sociedades, como lo que otras sociedades hayan reclasificado sobre ella, ¿vale? Es un control que tiene cada declaración, donde va a tener un cuadro donde va a ver lo que ha reclasificado él a otras sociedades y lo que le han reclasificado a dicha sociedad, ¿vale? Y por último, porque tuvierais un poco la visión, lo que os decía, ¿no? Veis que aquí tenemos todos los atributos del formulario individual, ¿vale? Por lo que hacemos en el agregado es que los llevamos a la columna, los transponemos así, de esta manera, con el fin de que tengamos una primera columna por país y arriba traspuesto todos los datos del formulario. Veis que tenemos una serie de flechas azules con la misma idea que tenemos individual, ¿no? De poder comprimir, estirar el formulario y de poder trabajar con lo que queramos ver, porque al final todos los requisitos del Pilar 2, el formulario se nos va creo que a 80, 70, no sé la cantidad de columnas exactamente que teníamos. Entonces, para poder facilitar a la hora de trabajar, eh, hemos puesto estas botoneras así en azul para poder, lo que decía, ¿no? Poder extraer y contraer la información. Y por último, bueno, pues que es importante saber que vamos a llegar en los consolidados al cálculo del posible pago que tenga que rehacer la matriz, porque esas filiales no estén llegando al 15%, ¿vale? Y para terminar, aunque nos hemos pasado un minutillo, vamos a tener unos minutos más por si creo que nos confirme Jaime si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir y contestamos las preguntas que podáis tener. ¿Vale, Jaime? Pues si quieres nos dices si hay alguna pregunta. Yo estoy mirando. Nos comenta Juan, ¿cómo se van a definir los perímetros? Vale, bueno, como comentaba antes, los perímetros se van a configurar a través del mantenimiento de sociedades. Hemos creado ya la opción para que bueno, se puedan informar ejercicio a ejercicio las sociedades que entran y salen de un perímetro. Incluso hemos tenido en cuenta que una misma sociedad puede pertenecer a varios perímetros en un mismo ejercicio y que puede ser que en el ejercicio siguiente no pertenezca a ese perímetro. Vale. Mm. ¿Alguno más? Preguntan también, ¿el modelo consolidado cómo será? ¿Por sociedad, por país, por perímetro? ¿Cómo lo está? Vale, en este caso el consolidado va a ser por jurisdicción, es decir, por país y por perímetro, según especifica también, bueno, la norma de la OCDE.
Vale, pues miramos si queda alguna pregunta más, Jaime, si no podemos. Sí, si no, de todas formas, si tenéis alguna pregunta, pues nos podéis enviar, digo, tampoco por alargarnos Vale, pues mucho más. si alguna más pregunta nos la dejen Sí, por en el correo. chat, la contestamos y si no, bueno, cuando luego mandemos el enlace con el webinar, tenéis nuestros contactos en la presentación y en el propio webinar y bueno, pues estaremos encantados de poder solventar las dudas y en caso de que alguien se pueda estar interesado por la parte de Pilar 2 pues nos dice y podemos concretar un poco más en detalle, ver dudas, de estos formularios que hemos visto en pantalla, pues entrar un poco más en detalle en la aplicación y que veáis un poco lo que tenemos planteado para cubrir el Pilar 2 que es la fase previa a lo que vendrá después de la obligación fiscal que venga ya de la agencia tributaria, la cual habrá que presentar o habrá que hacer el pago de ese 15% que no se ha llegado a otro país. Y bueno, por lo menos nosotros estamos ya preparándonos para cuando llegue esa obligación fiscal, pues ya tener todos los datos en la herramienta. Pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir y lo dicho, mandaremos el enlace con la presentación y con el vídeo de la grabación y lo mismo, encantados de poder atenderos en lo que fuera necesario, cualquier duda que tuvierais, ¿vale? Nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Un saludo. Un saludo, chao. Hasta luego.